Corrupción en España. El eterno retorno. No seríamos nada originales si recurriésemos a un orden alfabético para recordar los casos de corrupción que han manchado la política española. Por Ana Martínez Concejo. Un vergonzante y amplísimo catálogo de nombres, delitos y penas. Ya procede a imponer las siguientes penas. A José Barrio Nuevo Peña, la pena de 7 años de prisión e inhabilitación absoluta por 16 años. A José Luis Corcuera Cuesta, la pena de 6 años y 1 mes de prisión. Así se leyó en 2001 la sentencia del juicio que investigaba el uso irregular de los fondos reservados del Ministerio de Interior entre 1987 y 1993. Llegaron a sentarse en el banquillo los exministros José Barrio Nuevo y José Luis Corcuera, que posteriormente fueron absueltos. Y muy sonado en los 90 el caso Juan Guerra, hermano de Alfonso Guerra. ¿Y en ningún momento ha pensado usted, caramba, qué racha más buena tengo? ¿Tendrá algo que ver con el hecho de que esté ocupando un despacho en la delegación del gobierno? Pero, hombre, yo cómo voy a pensar eso si no tiene absolutamente nada que ver una actividad con la otra. Si yo he sido muy pulcro y he sabido separar una actividad de la otra. Es que es un momento para ganar dinero en este país. O no, en un momento. Está ganando dinero muchísima gente, ¿no? El escándalo lo tenía todo. Un importante proyecto inmobiliario que fue el desencadenante de las investigaciones, dinero y acusaciones de tráfico de influencias, un alcalde resentido que tiró de la manta, teléfonos pinchados, la exmujer de Juan Guerra filtrando informaciones sobre los negocios de su exmarido y la dimisión de un vicepresidente del gobierno que después fue exculpado por el juez. Y lo más recordado del siguiente episodio es que su protagonista fue detenido en Laos tras 304 días en búsqueda y captura. Una última cuestión, Manuel Guinecha. ¿Crees que Roldán eligió deliberadamente Laos para entregarse como asegurado? En noviembre de 1993, el periódico Diario 16 destapó la fortuna que Luis Roldán había amasado durante su vida pública. Inolvidable la entrevista en Hoy por Hoy en 1993, a la que Roldán llegó cargado de papeles que desplegó en la mesa del estudio de Iñaki Gabilondo. Está aquí toda la documentación, esto no es un juicio, esto es un programa de radio. Las propiedades a las que se refieren: un chalet unifamiliar en Cizur Menor, en Navarra, construido y adquirido en 1990. Su valor escriturado es de 18.660.000, su valor de mercado 30 millones. Pues mire, el precio de compra... El director general de la Guardia Civil fue condenado por malversación de fondos públicos, estafa, cohecho y delitos contra la hacienda pública. La frase «estoy en política para forrarme» estará siempre ligada al caso Naseiro, que le debe su nombre al primer tesorero del PP, Rosendo Naseiro. La detención de Rosendo Naseiro, coordinador de finanzas del Partido Popular, se ha producido en Alicante por orden del Juzgado número 2 de Valencia. La detención podría estar motivada por un presunto delito de cohecho e intento de soborno a un funcionario en asuntos que se relacionan con empresas inmobiliarias de Valencia. También ha sido Al inicio de la década de los 90, unas grabaciones policiales relacionadas con el tráfico de droga sorprendieron al juez al encontrar conversaciones de dirigentes del PP sobre una serie de negocios inmobiliarios ilegales que sacaron a la luz un presunto caso de financiación ilegal y enriquecimiento personal de algunos implicados. Y uno de los mayores casos de corrupción urbanística de nuestro país, el caso Malaya en el Ayuntamiento de Marbella. El ex asesor de urbanismo Juan Antonio Roca era el cerebro de una trama cuya práctica habitual era la recalificación de terrenos del municipio. Tal y como les avanzaba la cadena SER en primicia, a las 10 en punto de la mañana, las fuerzas de seguridad llegaron a desalojar la sede del ayuntamiento, a inspeccionar las dependencias de la policía municipal, a registrar el domicilio de la alcaldesa Marisol Yagüe, que es una de las 19 personas detenidas. Vamos por partes. Lo primero, los datos en sí sobre esta operación. José Manuel Atencia. Pues se trata de una amplia operación policial contra la corrupción. El caso tuvo aún más repercusión mediática cuando fueron detenidos el exalcalde Julián Muñoz e Isabel Pantoja, su pareja sentimental entonces, que también fue condenada por blanqueo de capitales. El caso de los ERES de Andalucía tuvo su origen en las irregularidades detectadas en la gestión de los expedientes de regulación de empleo presentados por el Mercado Central de Abastos de Sevilla. En la primera pieza se juzgó a los acusados por prevaricación y malversación. Durante los 19 años en los que he sido presidente, nunca, jamás se ha adoptado en el Consejo de Gobierno ninguna decisión ilegal. Nunca. Yo no creo que hubiera un gran plan, hubo un gran fraude y eso significa que algunos de los controles pudieron fallar. Entre los acusados, los expresidentes Manuel Chávez y José Antonio Griñán, cuyas condenas fueron anuladas por el Tribunal Constitucional en 2024. Un interrogatori de diuen. Quins papers es porten, no? Com lliguen les coses? Diuen.
Tráfico de influencias, cohecho, blanqueo, prevaricación, malversación, delitos de los que se acusa a Jordi Pujol y a varios miembros de su familia. En Cataluña, además, tenemos el caso de las ITV, el caso Campeón y el caso Convergencia, por el cobro de comisiones ilegales del presupuesto de las obras públicas adjudicadas por el gobierno de la Generalitat en época de CiU. Penso que efectivament hem tocat el moll de l'os. Vostès tenen un problema. Y aquest problema es diu 3%. El famoso 3%, que fue mencionado en público en 2005 por el entonces presidente Pascual Maragall. El caso Nos, que era una pieza separada del caso Palmarena, dejó la imagen de la infanta Cristina en el banquillo en una trama que beneficiaba con fondos públicos al Instituto Nos, una entidad sin ánimo de lucro creada por su marido, Iñaki Urdangarín. ¿Habla usted en clave con su esposa, señor Urdangarín? No, es una manera cariñosa que nos dirigimos el uno al otro. ¿Hablan ustedes aquí de cómo pagar menos de Hacienda en el año 2007? Pero disculpe. El 27 de octubre de 2014 se produjeron las primeras detenciones de la Operación Púnica. La trama corrupta, con epicentro en Madrid, tenía la prosaica intención de llevarse la pasta. Alcaldes, funcionarios, arquitectos y empresarios utilizaban sus influencias para conseguir contratos públicos de los que se llevaban una comisión, de nuevo, del 3%, que parece ser la cifra mágica de los corruptos. No quiero eludir mi responsabilidad por el error cometido al haber depositado mi confianza en este señor. Y por eso quiero pedir perdón a los madrileños por ese error. De la misma forma que quiero pedir perdón a los militantes, a esos militantes, esos millares de militantes honrados y sacrificados del Partido Popular de Madrid. Les quiero pedir perdón por haberles propuesto para secretario general a este señor. La Púnica se llamó así en alusión al exconsejero de Esperanza Aguirre, Francisco Granados, porque en latín el árbol del granado se llama Punica granatum. La sentencia del caso Bárcenas consideró probada la existencia de una contabilidad B en el Partido Popular. Por primera vez en la historia de Europa, un partido político es condenado por lucrarse con la corrupción. Y ese partido es el Partido Popular, y ese partido está hoy en el gobierno. La sentencia condena al PP por lucrarse con la trama en Pozuelo y Majadahonda en los mismos términos que solicitaba la Fiscalía Anticorrupción. Condena civil como partícipe a título lucrativo de 245.000 euros. También resulta condenada en los mismos términos, partícipe a título lucrativo, la exministra Ana Mato. Una sentencia de casi 1.700 folios. El caso Bárcenas forma parte del caso Gürtel, otra de las tramas corruptas más mediáticas en los últimos años. Malversación de caudales públicos, fraude fiscal, prevaricación, falsedad documental, blanqueo de capitales y tráfico de influencias. La Gürtel se convirtió en una guerra sin cuartel entre el PP y Baltasar Garzón, juez que la había descubierto. Porque cuando un juez está haciendo algo a sabiendas de que no lo tiene que hacer, eso se llama prevaricación. Nosotros hemos puesto esta mañana una querella por prevaricación contra el juez Garzón y esperamos que cumpla con su obligación, que es aplicar la ley y no incumplir la ley. Y para la colección de frases en esta bochornosa historia de la corrupción en nuestro país, la rama valenciana de la Gürtel deja aquello de amiguito del alma de Francisco Camps a Álvaro Pérez el Bigotes. Crónica 24/7.